que no tendríamos que ver como que la crisis del periodismo en México empieza desde que entró la violencia del crimen organizado, la actuación de los grupos delictivos, sino que todo esto se inserta en una manera de hacer periodismo y de esta precariedad que tiene el periodista para trabajar, de esta falta de seguridad en su trabajo, de esta falta de apoyo de los propios directivos hacia los trabajadores periodísticos, etc. Entonces, en esto se inserta el crimen organizado, ¿no? Aparte de eso, pues son otro tipo de actores que también son terriblemente violentos, ¿no? Entonces, a veces no hay opción, ¿no? A veces llegan con el periodista, te doy una lana y hablas bien, o te mato. Y el periodista no tiene un salario decente. El periodista no puede acudir con su director a que lo apoye, ¿no? El periodista no puede hacer visible este tipo de extorsión. Y bueno, está como abandonado, como está también una buena parte de la sociedad abandonada frente a estos grupos delictivos. Pues bueno, México ocupa los primeros 3 lugares de violencia contra la prensa, igual que Irak, Siria, depende de la fuente que vayamos tomando. Como botón de muestra tenemos en nuestra documentación que en el año 2015 ocurrieron 396 agresiones contra la prensa, ahora en el 2016 registramos 426. Es decir, año con año, por lo menos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha ido incrementando. Artículo 19 tiene como principal agresor contra la prensa a los funcionarios públicos. Más del 50% de las agresiones contra la prensa la cometen los funcionarios públicos y eso evidentemente pues, genera un estado total de indefensión y que alcanza niveles de impunidad del 99.75%. El Estado tiene una responsabilidad sumamente importante y gravísima en esto y lamentablemente pues no la toma, ¿no? Entonces, digamos, vivimos en la indefensión frente a un Estado sumamente débil que no ha tomado su responsabilidad en todos los campos, ¿no? En algunos lugares donde el crimen organizado y las estructuras gubernamentales están completamente compenetradas, prácticamente no hay un periodismo libre. Pues es muy difícil deslindar la actividad periodística de la actividad política, siempre han estado sumamente unidas, ha seguido un modelo pues clientelar, ¿no? Y bueno, lo seguimos viendo con los convenios publicitarios que no se transparentan, a diferencia de a lo mejor otros países donde se sabe exactamente cuánto se paga en publicidad a un periódico. Acá eso se ha pervertido de tal manera que pues no sabemos cuánto reciben los periódicos. Los periódicos viven de esta subvención que les dan los gobiernos, ya sea estatales o municipales, y eso pervierte totalmente la relación pues, entre prensa y política. Y pues el caso de Veracruz ha sido un caso muy escandaloso desde Fidel Herrera, incluso antes, cuando una gran cantidad de recursos se destinó a comprar a los medios, a callar a los medios. Cuando entra un gobernador, unos medios desaparecen y otros nuevos surgen, ¿no? Precisamente con dinero del erario público, dinero cuyo uso no se ha transparentado. Muchos empresarios, obviamente políticamente afines al régimen o al gobernador en turno, que se prestan, digamos, a base de estas componendas económicas y políticas, pues para crear estos medios. Descubrimos que hay más de 70 diarios en este estado, que no sabemos pues quién los financia, quién los compra, quién los lee, ¿no? Prácticamente lo que se busca con estos mecanismos de control del dinero público a los medios es generar una censura indirecta, inhibir el flujo de información, que no haya disidencia, que no haya voces críticas, que no haya una versión que se contraponga a la narrativa oficial. Son miles de millones de pesos que podrían ser destinados a programas sociales, a bienestar social, y que se está utilizando simplemente para controlar el flujo de información porque no hay ninguna regulación al respecto. Todavía vemos que el gobernador invita a los periodistas
de abajo, supuestamente, a desayunar con él en la parroquia y les da un café, etcétera, no sé qué, como para tenerlos contentos, ¿no? Rifa automóviles el Día de la Libertad de Expresión. Durante el gobierno de Fidel Herrera se supo que los periodistas recibían tarjetas de Liverpool o de cualquier otra tienda departamental, digamos, en una forma de cohecho y de extorsión directamente, ¿no? En el México moderno, la construcción de la relación entre la prensa y el poder ha sido, quizás desde un observador externo, antiética. Esta visión precisamente en la que el poder y la prensa tienen que ir de la mano, ¿no? Y no la prensa siempre ser un espejo crítico del poder, es una construcción histórica. Entonces, más bien la excepción a esa regla son los periodistas críticos, valientes, que con muy pocos recursos económicos y con muy pocas herramientas tienen que lanzarse a veces a hacer estas coberturas difíciles sobre temas de corrupción, de impunidad, de crimen organizado. Hasta donde yo sé, el medio que tiene un código de ética explícito es Plumas Libres, aquí en Veracruz. A nivel nacional hay muy pocos medios que tienen códigos de ética. En el 2011, a partir del 2011, se estableció este acuerdo para la información sobre hechos de violencia, que firmaron más de 700 medios de comunicación en todo el país. Era una especie de código de ética en cuanto a qué informar o cómo informar sobre hechos de violencia. Y sin embargo, esto no llegó a funcionar de la manera en que originalmente se planteó. Muchos de los periodistas ni siquiera sabían que existía ese acuerdo, no sabían que su medio había firmado este acuerdo. Algunos otros me dijeron cuando les pregunté que pues era un acuerdo que se había firmado en el escritorio en la Ciudad de México, pero que era gente que no sabía cómo funcionaban realmente las cosas en el terreno, ¿no? ¿Por qué sucede en Veracruz? Yo creo muy concretamente que tiene que ver con el estado de descomposición que generó la falta de capacidad política del gobierno duartista, también un gobierno sumamente violento, o que apostaba precisamente por la violencia, no nada más institucional, sino física y psicológica, en contra de cualquier persona que cuestionara al gobernador o a sus funcionarios. Un gobierno que descalificaba, que confrontaba. Entonces eso evidentemente potenció un estado de degradación y descomposición que ya se venía dando. Responsabilizamos al gobernador Javier Duarte de Ochoa, a Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad, y al gobierno federal de este ataque y de cualquier otro que se desarrolle en este clima de terror, criminalización de la protesta y persecución de los jóvenes. Creo que muchas veces los propios periodistas no se han acercado a la gente para hablar de los problemas de la gente común, ¿no? Y se basan en la declaración del político. Solamente existen los políticos en estos periódicos, ¿no? O mayormente existen los políticos. Y lo que es más triste es que la sociedad no ha tomado la causa de los periodistas. Yo he visto personalmente en las marchas que hemos hecho aquí de apoyo a los periodistas, donde me ha tocado estar, que de pronto pasan los automovilistas y dicen, eso les pasa por chismosos, ¿no? Merecen que los maten, ¿no? Eso me parece gravísimo, porque si hay una sociedad que no está apoyando a los periodistas, pues se ve que no siente que no necesita a los periodistas, no necesita estar informado. Entonces, ¿qué clase de sociedad es esta, no? Pero también nosotros somos vulnerados todos los días al no recibir la información que necesitamos y que merecemos y que pues es preciso que tengamos, ¿no? Entonces, digamos, todo este sistema donde quién sabe quién está detrás de esa información es gravísimo, es terrible, y yo creo que todos somos víctimas. Y que además tampoco podemos hablar como del gremio periodistas como un grupo sólido y homogéneo, ¿no? Hay de periodistas a periodistas, y eso sin duda, ¿no?
Hay aquellos que están totalmente con el poder, que son las orejas del poder, en efecto, y son las manos ejecutoras del poder. Y por supuesto que los otros, los que han sido periodistas críticos, pues no confían en esos periodistas, ¿no? Pues hay de todo en la prensa veracruzana, evidentemente unos pegados al oficialismo, otros más críticos, pero lo que sí ha venido sucediendo a partir de la crisis que generó el gobierno de Javier Duarte es que hay una total desconfianza. Me llamo Carlos Reyes, soy fotoperiodista de la agencia ABC Noticias y del Universal. Responsabilizo al gobierno de Javier Duarte de Ochoa por lo que me acaba de pasar. Son las 11:49 de la noche del 16 de septiembre de 2015. Y hay una ruptura del tejido social en términos del gremio periodístico, precisamente por esta violencia, precisamente por este grado de vulnerabilidad que se ha alcanzado. Entonces, en ese sentido, hay una tarea muy difícil y a mediano o largo plazo de restañar ese tejido social, de restañar las relaciones de confianza entre la prensa. Aquí una prueba más de lo que 10 sujetos vestidos de civil se acercaron a mí. Responsabilizo nuevamente al gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Responsabilizo también a Arturo Bermúdez Zurita y a todos esos policías que se hicieron pendejos. Se hicieron pendejos y no otra cosa. Me quitaron una cámara de 700 con un battery pack y una batería. En muchos países del orbe se desconoce la situación que hay en México. No solamente de violencia contra la prensa, sino en general la crisis de derechos humanos que se está viviendo. Entonces, la reacción internacional no ha sido la esperada. Sí se ha señalado por parte de la Comisión Interamericana mucha preocupación, sí se ha señalado por parte de diversos órganos de derechos humanos de la ONU esta preocupación, pero no ha ido más allá. Las embajadas de diversos países en México están muy atentas a lo que está sucediendo, nos piden información. Hace falta que los propios gobiernos de diversos países con los que México tiene relaciones fuertes, sólidas, comerciales, empiecen a presionar en ese sentido. Yo creo que sería más eficiente. Si no hay una comunidad internacional que arrope a estos organismos que están señalando la situación tan grave que hay en México, el gobierno mexicano seguirá en esta actitud.